Ampliación de capital y políticas de dividendo por Edinburgh Mosquera, tutora Nacelia Lopera, curso Finanzas Cooperativas para la toma de decisiones, UNAD 2021. Bien, entonces, ¿qué es el capital? El capital es el recurso físico y financiero que una empresa posee obtenida mediante la aportación de sus socios accionistas, ¿cierto? Ahora, ¿qué es la ampliación de capital? La ampliación de capital es aquella operación financiera dirigida a incrementar los recursos propios de una empresa para poder cometer nuevas inversiones o por necesidades de financiación. Es cuando la empresa requiere de mayores capitales para poder invertir en proyectos. Entonces usa este aspecto de la ampliación de capital para percibir más capitales y poder financiarse. Bien, ahora, ¿cómo la empresa puede aumentar su patrimonio, cierto? Lo puede hacer a través de tres formas. Primero, emitiendo acciones, ¿cierto? Cuando se emiten acciones se busca nuevos inversionistas que aporten recursos frescos a la compañía. Segundo, aumentando el valor nominal de esas acciones, ¿cierto? Igualmente, cuando las acciones suben de valor, lo que significa es que la empresa va a percibir más recursos. Y tercero, a través de la capitalización de las utilidades, es decir, que la empresa no entrega las utilidades a sus accionistas, sino que los deja allí en reserva para financiarse. Bien, ahora las ventajas de la ampliación de capital. Primero es que genera crecimiento económico, ¿cierto? Pues la empresa tiene recursos, ¿cierto? Segundo, genera un fortalecimiento de la imagen empresarial, es decir, que la empresa va a tener una buena imagen a nivel exterior, ¿cierto? Tercero, hay un mayor músculo financiero para los futuros proyectos, ¿cierto? Y cuarto, la empresa se evita pagar intereses bancarios, pues si lo hace a través de las acciones, lo que va a entregar son utilidades y no intereses bancarios que son muy costosos para una compañía. Bien, políticas de dividendos. ¿Qué son los dividendos? Los dividendos son como esas pequeñas utilidades que reciben los socios por que reciben los accionistas por las acciones que poseen. Entonces, cada cierto periodo la empresa debe entregar esas pequeñas utilidades conocidas como dividendos a los socios. Dice que es la parte de los beneficios de la empresa que se entrega a sus accionistas en concepto de retribución al inversor, es decir, por cada acción que posee un accionista tendrá derecho al pago de un dividendo. Ahora, ¿qué son políticas de dividendo? Es la decisión de cómo y cuánto dinero de las utilidades generadas por la empresa va a distribuir entre los accionistas, ¿cierto? Para adicionarlas al capital y reinvertirlas en la empresa. También es un plan de acción que deberá seguirse siempre que se decida en torno a la distribución de dividendos. Las políticas de dividendos también son como esos lineamientos, ¿cierto? Que se establecen para poder entregar esos dividendos, ¿cierto? Bien. Ahora, ¿quién determina las políticas de dividendos? Primeramente la gerencia, ¿cierto? O la junta de socios. Son los que determinan cómo se va a entregar esos dividendos, ¿cierto? Y también en aspectos como la distribución de dividendos es cuando la empresa distribuye entre los socios el beneficio que obtuvo, que se tuvo en un periodo determinado. Entonces en este aspecto eh, se establece la forma como han de entregarse los dividendos a los socios, que es aspecto de la distribución, ¿cierto? Ahora, hay dos objetivos muy importantes de las políticas de dividendo. Primero, que permiten distribuir inteligentemente el beneficio de la empresa y segundo, proporcionan suficiente financiación. Existen tres tipos de políticas de dividendo. La primera es que es estable. El objetivo de la política es el pago de dividendos constante, ¿cierto? En esta tipo de política, constantemente y cada cierto periodo el accionista va a recibir sus dividendos, ¿cierto? Que es estable. Y constante, dice, bajo la política de dividendos constante, una compañía paga un porcentaje de sus ganancias como dividendo cada año. Es decir, que la empresa, perdón, que el accionista va a percibir sus dividendos de manera constante cada año. Y también la política residual, que hace referencia, es cuando la compañía paga los dividendos restantes después de que la compañía ha pagado los gastos de capital
y financiero, ¿cierto? Y el capital de trabajo, es decir, lo que queda, entonces eso se reparte entre los accionistas, que es el dividendo. Bien, conclusiones. Entonces, la ampliación de capital es la forma como las empresas se financian para conseguir sus metas, objetivos, para alcanzar proyectos, y las políticas de dividendo son las que dan las pautas a la empresa para entregar esos dividendos a los socios, ¿cierto? Referencias bibliográficas. Muchas gracias.